Bueno, un saludo muy especial. Nuevamente estamos en Momentos de Salud, un programa muy bonito, un programa que realmente llega al oriente de Antioquia, gracias a Safari Televisión, porque viene hasta acá, hasta nuestro Centro Médico Integral de R, para que hablemos de temas que a todos nos interesan. Y lo más importante, que son temas que salen de personas que realmente hemos estado estudiando, que tenemos experiencia en el tema médico, en el tema de salud, que informamos, al contrario de desinformar, sino que ustedes van a saber que lo que se diga acá son con fundamentos técnicos y científicos y que siempre es pensando en el bienestar de todos ustedes. Hoy nos acompaña una persona, una especialista, la doctora Natalia, en pediatría. Es la persona que nos da de primera mano diferentes temas y nos da sugerencias, nos da signos y síntomas claros para acudir, no a un médico general, sino también a un servicio de urgencias, a un especialista o también manejar algunos síntomas en la casa. Doctora Natalia, bienvenida nuevamente a Momentos de Salud, para que hoy nos hablemos de un tema que va a ser muy interesante, un tema que aqueja mucho, desde que usted nace hasta que estamos grandecitos, que son las enfermedades gastrointestinales. Esas enfermedades son muy comunes, demasiado comunes diría yo, y más cuando los niños entran a la guardería. Lo digo por experiencia propia, porque mi hija está en la guardería y es una de las enfermedades muy comunes, y también cuando empezamos a cambiar la nutrición de los niños, por ejemplo, ahí empiezan a generarse algunas enfermedades. Entonces, doctora, bienvenida, muchas gracias nuevamente. Vamos a hablar de las enfermedades gástricas, pero empecemos como desde la boca hacia la parte inferior, que es el ano, que de ahí están todas las enfermedades que usted nos va a empezar a explicar. Entonces, digamos como en bloques, desde el estómago hacia arriba y el estómago para abajo, para que las personas puedan entender que las enfermedades gastrointestinales empiezan desde la boca, en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que nos metemos a la boca, en lo que nos abrazamos, nos damos picos. Entonces es muy importante que hoy la doctora nos explique. Doctora, entonces cuéntenos, eso es una comunidad muy linda, la comunidad del oriente de Antioquia, personas que nos han seguido siempre en este programa y que ellos quieren y nos siguen mucho y quieren de una forma aprender cómo tratarlas, que es importantísimo tener qué tipo de enfermedad vamos a hacer, cómo tratarlas, algunas recomendaciones, signos y síntomas de gravedad, ¿cierto? Y qué hacer en casa o qué hacer con el niño si se requiere llevarlo a un hospital. Listo, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, empezando como desde la boca, muy importante, sobre todo los chiquitines. Hay una enfermedad que es sobre todo viral y es también respiratoria, y es esa enfermedad muy conocida, mano pie boca. Esa enfermedad empieza como con llaguitas en la boca, empieza después con llaguitas en las manos y en los pies, y es una enfermedad que a veces puede ser tan grave que haga que los niños dejen de comer. Entonces, cuando yo tengo un niño que ni siquiera está tolerando líquidos, eso es una urgencia. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a una deshidratación. Entonces, ese niño que no está orinando, que no está tolerando líquidos, ese niño que tiene las llaguitas o las encías súper rojas y le sangran, entonces ahí tenemos que tener en cuenta qué está pasando y cómo podemos tratar. Como recomendaciones, en casa, cosas frías, por ejemplo, si les gustan las paletas, pueden ser, si son pequeñitos, paletas de leche materna, o cosas frías como limonaditas o hielito de algún color o de algún sabor que también les guste un poquito, o esas paleticas de agua que también sirven. Y pues hay varios medicamentos que sirven mucho, pero el que más evidencia tiene y no es un medicamento es la miel de rosas. Esa miel de rosas se utiliza en una gasita o en un algodón y se puede poner en las lesiones que ellos tengan. No se recomienda antibiótico, no se recomienda ir a urgencias de una, no se recomienda correr con la enfermedad, simplemente es muy común también en guardería, entonces simplemente es observando si de pronto en la guardería hay casos, tratar de aislar a esos niños o de no ir por ese momento pues a la guardería para evitar que nos pase como esas enfermedades. Doctora, yo quiero aclarar algo también, y es que esta enfermedad ahora va a empezar a crecer y a verse más en consultas médicas, porque los niños ya empezaron su temporada escolar. Entonces es muy importante siempre el lavado de manos. Estos niños no se deben llevar a la guardería, no se deben llevar porque es una enfermedad que se contagia muy fácil. Usted tiene un caso en una escuela con 50 niños, si venimos a la guardería, a los 3 días están el 50% enfermos. Entonces es muy importante tener esa precaución.
no se requiere antibiótico, ¿cierto? Eso es muy importante porque muchas mamás corren a comprar la amoxicilina de la farmacia, que porque no se requiere antibiótico, siempre y cuando pues, no tenga, pues, uno ya lo vea que no tenga fiebre, que no tenga dificultad para respirar, hay que hacer un buen examen físico. Entonces, eso es una de las enfermedades más comunes en guardería, es una de las enfermedades que empezamos del sistema gastrointestinal. Bueno, doctora, ¿qué sigue? Bueno, podemos seguir de pronto como continuando. Hay otra muy parecida que sobre todo es de los más grandecitos o más pequeñitos que se llama gingivoestomatitis herpética. Sí. Es súper común y son esos niños que les empiezan a sangrar esas encías y se ponen rojas, inflamadas y sangran y dejan de comer. El mismo riesgo que presentamos, deshidratación. Entonces, importante, tampoco hay que salir corriendo. Tiene un proceso más o menos de 3 a 5 días, a veces 7, a veces 10, pues depende de lo que vayamos encontrando como evolución. Y son esos niños que para lavarse los dientes les duele, a veces se puede asociar, no siempre, con una cosa que llamamos en pediatría lengua de Muget, que es una lengua muy blanca que sangra cuando queremos que está sucia, pero empezamos a mover con el cepillo de dientes y sangra. Entonces ahí sí es necesaria una evaluación clínica, porque ahí sí vamos a necesitar medicamento. Ahí sí podemos hacer ciertos enjuagues que nos van a ayudar con esa famosa cándida, que es lo que produce como esta lesión en la boca. Y también eso produce inapetencia, porque los niños cuando tienen esa gingiostomatitis, ellos no comen. Entonces es muy importante, como decía ahorita la doctora, porque esas paletas de leche materna son muy ganadoras, el tema de las paletas de agua que son tan comunes y darle muchas comidas líquidas porque la comida salada hace que ellos le arda más y no coma. Doctora, algo que a mí me pasa muy frecuente en la consulta médica general es los niños que presentan náuseas con ver la comida. Usted es pediatra y aparte de ser pediatra, pues es una pediatra que tiene una especialización más que se llama la nutrición materno-perinatal, ¿cierto? Y también en el niño. Esas náuseas que se ocasionan cuando el niño ve la comida o cuando está comiendo, ¿qué puede ser? Porque esas son muchas consultas que me vienen a mí y pues usted es la experta, que bueno que también nos cuente. Bueno, hay que tener en cuenta primero en qué momento se presenta, si se presenta siempre o si se presentan algunas oportunidades o si está enfermo o si es específico, ¿cierto? Porque si estamos hablando de pronto de alguna enfermedad gastrointestinal, una diarrea o algo así, puede ser secundaria a esa infección que tengo, entonces van a aparecer las náuseas, puede incluso aparecer el vómito. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Otra, podemos tener en cuenta también, por ejemplo, los niños que tienen aversión a la comida, ¿cierto? Hay niños que tienen alteraciones como de ese neurodesarrollo y hay ciertas cosas que les pueden producir como asco, náuseas, entonces son ciertas texturas, entonces yo también tengo que evaluar si de pronto tiene que ver con las texturas o si definitivamente no. Otras son esos niños que van a empezar una enfermedad de apenas están como con dolor abdominal y la comida les da náuseas, toda la comida o algunas cosas específicas, ¿cierto? Y también pues más adelante que hemos visto casos y pues no podemos dejar de pensar son el embarazo adolescente, que también a veces se asocia como a estos cambios que hay en el comportamiento de la alimentación. Hay un tema que me ha tocado, lo he vivido por experiencia como médico, no solamente acá en el Centro Médico Integral, sino también en el servicio de urgencias de clínicas como la Sommer, como San Juan de Dios, esas náuseas que son psicogénicas, náuseas que los niños dicen con solo ver, o sea, tienen como una ansiedad y es un miedo a comer, porque a veces los papás somos culpables y eso es un tema, doctora, que hay que tocarlo sin filtro, ¿cierto? Porque muchas veces papá es con niños de 6, 7 años, o que se va a engordar, o estás muy gorda, o la comida es dañina. Entonces hay que saber manejar muy bien eso, porque lo hemos visto. Y ahora digo que cuando esos programas para eso son, para que los papás digan, yo digo a mi hija esto, para no repetirlo y no hacerlo, porque realmente el daño que se le hace a un niño tan pequeño, diciéndole cosas que no se tienen que decir, sino se tienen que saber manejar, es muy complejo. No sé, doctora, ¿qué opina? Sí, súper importante porque a veces hay una cosa muy importante y es como por ejemplo comer en familia, ¿cierto? Entonces comer en familia me lleva a solucionar problemas, es cuando papá llega y cuenta cómo le fue en el día o mamá llega y cuenta cómo le fue en el día, si tienen problemas entre todos lo resuelven y eso se ha asociado como a ese apoyo a esos niños que son adolescentes y preadolescentes y se ha asociado como a ese apoyo emocional de cómo les fue en el día, cómo están, qué pasó en el colegio, qué pasó en la universidad, o sea, cómo han estado.
y eso nos ayuda a tener como alertas. ¿Qué alertas uno tiene que tener pendiente? Por ejemplo, los niños que ya no quieren comer, que no van a comer con nosotros, simplemente comen aparte, son los que uno no ve que comen. Entonces ahí es como, ¿qué está pasando? Comportamientos de nosotros hacia los niños, desde chiquitos forzamos, ¿cierto? Y forzamos mucho la alimentación. Entonces decimos, hasta que no termines de comer, no te paras, ¿cierto? Y pueden pasar 3, 4, 5 horas y el niño no ha terminado de comer y no se para. O el famoso avioncito, yo le voy a hacer el avioncito y que trague, y que trague, y que trague, y que trague, ¿cierto? Y ahí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, por neurodesarrollo, ellos tienen que tener una cosa que se llama saciedad. ¿Eso qué quiere decir? Ellos aprenden a saber cuándo están llenos. Entonces, si no quieren comer, no quieren comer. No tenemos por qué obligar, mucho menos decir que los niños de África están sufriendo de hambre, porque finalmente no es un problema que ellos hayan ocasionado, entonces vamos a generar culpa donde no debe haber. Y ahí es donde hay que aprender a tener un poquito de límites en la alimentación. Entonces los límites en el desayuno, los límites en el almuerzo, los límites en la comida y el acompañamiento. Entonces a veces se genera como ese repudio a la alimentación por todo eso que hemos hecho desde chiquitos hasta ahora. Bueno, mire que es muy interesante, estos programas pues, que me gustan tanto a mí porque hablamos de una forma que ustedes puedan entender y a veces uno comete errores porque uno es papá y a pesar de que uno tiene su formación médica, el desespero de ver a ellos que no quieren comer, que son con las pantallas, son muchas cosas que uno genera, pero acá la doctora nos subsana todas esas inquietudes que tenemos. Hay un tema muy importante y va a ser una pregunta así clara. ¿A los niños les da gastritis, sí o no? La respuesta es sí, sí les da gastritis. Pasar mucho tiempo sin comer, por ejemplo, los niños que simplemente comen cuando están con mamá o papá, ¿cierto? Entonces, si pasan en la guardería o en el colegio todo el día sin comer, les da gastritis. La gastritis no es solo una enfermedad por estrés que tenemos como pendiente y pensado que es así en los adultos, no. El pH que tenemos en el estómago puede ser o más ácido de lo normal o más básico de lo normal y cualquiera de las dos cosas no puede producir gastritis, ¿cierto? Entonces yo tengo un niño que está comiendo a deshoras, o un niño que está pasando por exámenes difícil, o que está pasando por una situación familiar compleja, un hermanito nuevo, pasar del colegio a la guardería, pasar de la guardería o la universidad, cualquiera de esas cosas me puede generar estrés y eso puede generar que yo tenga gastritis. Incluso, muy común en nuestro medio, la enfermedad por Helicobacter pylori, que no es una enfermedad de adultos, también es una enfermedad de niños. Entonces ahí tenemos que llegar a hacer como el diagnóstico por esos dolores crónicos que dicen, es que le está doliendo el estómago, no le paremos muchas bolas. Ojo, ¿cierto? Pérdidas de peso, las gastritis a largo plazo se asocian a cambios dentro de ese tejido, me pueden producir incluso cáncer. Y son cosas que tenemos que tener como presentes y cuidar a los niños de todos estos cambios, incluso emocionales. Hay algo muy importante que también, la verdad es que nosotros todos los días vemos pacientes, ¿cierto? Vemos niños y en diferentes lugares. El tema del reflujo gastroesofágico, ¿cierto? El que va pegado a la gastritis, digámoslo así, que también es común. Entonces, ¿qué signo de alarma, doctora Natalia, podemos tener con el tema del reflujo gastroesofágico? Porque es bueno que el papá no es que él come y todo lo vomita. Hay que mirar porque la gente hoy nos escuche y pueda tener como esa claridad. Bueno, quiero enfocarlo como por edades, ¿cierto? Entonces yo tengo un niño que está más o menos desde los 2 hasta los 6 meses. Es muy común que se le devuelva la comida, ¿cierto? Muy, muy común, porque yo tengo el esófago, todavía no está preparado a nivel muscular, ¿cierto? Yo voy a tener arriba el esófago que me va a cerrar esa parte de arriba y abajo va a tener como otra tapita, que es el esfínter esofágico, el superior y el inferior. Cuando yo soy muy chiquito, esos esfínteres no están tan cerrados y se va a devolver la comida en todos los bebés. O sea, no es que pase en uno y en otros no, en todos. Lo que pasa es que a algunos se les va a volver hasta acá, otros hasta la boca y otros van a vomitar. Eso no significa que yo tenga una enfermedad. ¿Cuándo pienso en enfermedad? Cuando no hay ganancia de peso, es decir, son esos niños que asisten y que siguen pesando 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos y no suben. Cuando hay neumonías a repetición, porque eso quiere decir que ya todo ese contenido que yo tengo se me está yendo a los pulmones y me lo estoy tragando. Y cuando yo asisto a crecimiento y desarrollo y también se me detuvo la talla. Es decir, yo no solamente bajé de peso o no subí, sino que la talla se estancó. Entonces ahí estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Que más adelante, si yo no trato, me puede llevar a gastritis, ¿cierto? Ahí existen las famosas fórmulas que son AR, antirreflujo, que en realidad no están del todo indicadas. Hay que cogerlo con pinza, ¿cierto? Porque hay cosas que son buenas, hay cosas que no tanto.
Más adelantico, esos niños que comen y comen y comen y se atragantan, y esos niños a veces que no esperan el tiempo ideal entre una comida y la otra, y eso produce que la comida esté mucho tiempo en el estómago, mucho. Entonces son esos niños que tienen ansiedad por la comida. Entonces ahí tenemos dos problemas: primero la ansiedad, y segundo, cómo soluciona ese niño la ansiedad. Entonces come lo que sea, llega el punto en el que el estomaguito más o menos de cada niño y de cada persona es más o menos el tamaño de su puño, y si yo como más de eso se me empieza a devolver, y también me puede generar por demasiada estancia de la comida en el esófago una gastritis, ¿cierto? O son esos niños que les pasa lo mismo pero no comen, o sea, también tienen esa ansiedad pero no la demuestran comiendo, no es ansiedad por comida, sino al contrario, por dejar de comer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los jugos gástricos, el pH, todo eso hace que ese como ambiente del estómago cambie y se devuelva. ¿Y qué se va a devolver? Algo supremamente ácido o de un pH muy elevado o muy disminuido, que lo que va a hacer es cambiarme la forma del esófago. El esófago tiene ciertos tipos como de epitelio. ¿Qué es el epitelio? Como la telita que lo recubre. Y si eso cambia, puede cambiar por muchas razones, y una de esas es el pH diferente. Acuérdense que el esófago es antes del estómago, y si todo lo que está en el estómago se me devuelve, esa telita que lo cubre va a cambiar. Entonces ahí también tengo que tener cuidado. En los niños más grandes, sobre todo cuando estamos frente a exámenes o situaciones estresantes, también pueden o comer mucho o no comer. Y ahí viene otra cosa importante, no solo el Helicobacter, sino el consumo de alcohol. El consumo de alcohol también tiene mucho que ver, y hay muchos cambios también ahí en el estómago y en el esófago. Bueno, mire que el tema se pone muy interesante, pero el tiempo en cámaras es un tema también muy cortico. Ya llegamos hasta el estómago, ¿cierto? Del estómago ya sigue todo el tema intestinal, ¿cierto? Intestino delgado, intestino grueso, ya todo el recto. Vamos a hablar de una enfermedad que hoy está también muy de moda, que se llama el síndrome de colon irritable, ¿cierto? Que son niños que también lo padecen, o niñas. Es un tema muy llevado de la nutrición, y usted es experta porque la doctora, repito, aparte de ser pediatra, es un especialista en nutrición materna e infantil, que eso es un plus que tiene la doctora, y también el tema del neurodesarrollo, pero enfoquémonos en el tema nutricional, que es muy interesante. Y es, doctora, ¿qué hacer y cómo diagnosticar un colon irritable, por ejemplo, en un niño de 5 a 10 años? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los antecedentes, ¿cierto? Hay varios antecedentes importantes, como cuando se inició la alimentación complementaria, cuál es la alimentación que tiene ese momento ese niño, cómo come. A veces, por ejemplo, me llegan a mi consulta los niños que van como a los colegios donde les dan la alimentación y nos fijamos en realidad qué están comiendo, ¿cierto? Y ahí también hay que tener en cuenta como eso. Los niños con síndrome de colon irritable pueden presentar por ejemplo, episodios de diarreas y episodios de estreñimiento, ¿cierto? Pueden ser las dos cosas. Pueden presentar episodios de dolores abdominales crónicos y uno no encuentra la causa, entonces uno no encuentra de pronto que haya algo como algún parásito o que haya alguna comida que le caiga pesada, porque a veces también son alergias alimentarias y no pensamos de pronto en eso, o a veces no pensamos tan pronto, pues de pronto en la parte emocional y dejamos pasar eso un poquito más y también tiene trascendencia. Entonces, ¿qué es importante? Es un diagnóstico complejo de hacer y es un diagnóstico que requiere la mayoría de las veces acompañamiento de imágenes y acompañamiento de especialistas como los gastroenterólogos pediátricos, que finalmente nos ayudan a recopilar datos y a aumentar como más esa probabilidad de que yo tenga ese diagnóstico, porque no solo es hacer deposiciones líquidas o muy duras en algún momento, sino que también es cómo estoy comiendo y si hay cambios con la dieta hacia bien o no los hay, ¿cierto? Entonces también nos abre un poquito las luces de qué más pueden tener esos niños. El consumo de agua es muy importante para el tema del colon irritable, pero yo quiero, doctora, hacerle una pregunta, ¿cierto? Porque mucha gente, doctor, es que mi hijo comía de todo y después de los 3, 4 años ya empezó con dolor abdominal, distensión abdominal, muchas flatulencias, ¿cierto? O eructos. Y doctora, y hemos evidenciado en la práctica clínica que esos niños sin ser intolerantes a la leche o a la lactosa, se convierten intolerantes a la lactosa a los 4 o 5 años. ¿Por qué se da intolerancia a la lactosa? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Y yo, pues que si se tomaba de todo, comía de todo, ¿y por qué ahora ya no? Bueno, a veces tiene que ver mucho con los receptores que yo tengo de lactasa, que son esos receptores que cortan esa lactosa.
Y a veces los niños que empiezan a consumir leches deslactosadas son los niños que se asocian como más a esos procesos, porque finalmente la lactosa es el principal carbohidrato para que los niños crezcan. ¿Y qué pasa? Como en la familia el papá, la mamá están haciendo dieta o cualquier cosa, dejan de consumir leche entera y empiezan a consumir deslactosada. Y eso es uno de los factores de riesgo más común en que los niños empiezan a producir como esos trastornos. Por eso es importantísimo, leche entera y de vaca, ¿cierto? Entera siempre, porque nos han vendido la idea de que entre más deslactosada es mejor, y es falso. Vea, mire que es un dato muy importante, la leche entera. Doctora, para terminar, ya llevamos acá un tiempo, pero es que nos emociona mucho porque nos apasiona la salud, nos apasionan los niños. Para terminar, la pregunta que va a ser para todos los televidentes muy interesante. ¿Cuándo purgar un niño? Bueno, muy, muy importante. Primero, el ámbito, dónde se mueve ese niño, dónde está, porque no es lo mismo que yo tenga un niño que esté en una ciudad con agua potable a que yo tenga un niño que esté en una ruralidad y que no haya agua potable, ¿cierto? Entonces, de entrada, los niños se deben purgar, si estamos en la ciudad, cada año, ¿cierto? En mitad de año, en principio de año, a final de año, pero cada año. Pero si yo tengo un niño que vive en la ruralidad y que yo no tengo acceso a agua potable, cada 6 meses. Y eso, que si yo tengo ya enfermedades a repetición, como ascaris, o incluso nos llegan a consultar niños que están haciendo popis con lombrices o lombrices que pueden salir de algún orificio, ahí nos toca empezar a purgar un poquito más seguido y empezar a enseñarle a las familias la importancia de hervir el agua. Súper importante, esta semana me llegó una paciente, todavía se ve, doctora, los niños que a sus deposiciones, para que me entiendan, con lombrices, ¿cierto? Que médicamente son los ascaris, pero con lombrices sus deposiciones, y mire que estamos en el siglo XXI, donde el agua es tratada, donde hervimos el agua, lavamos la fruta, las verduras, entonces siempre, recomendación importante, lavado de manos, siempre lavar las frutas, las verduras, el agua que hace el jugo, lógicamente hervida, o la aguapanela, o el guarapo que hacemos. Eso es sumamente importante para evitar esas enfermedades, porque hay una enfermedad muy grave que se llama obstrucción intestinal por ascaris o por lombrices, cuando se cierra el intestino y requiere cirugía en algunos casos para poder sacar todas esas lombrices que están pegadas y que obstruyen el intestino en este caso. Doctora, muchas gracias por ayudarnos. Quedan más patologías por hablar, pero el tiempo es muy corto. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros, por estar acá en el Centro Médico Integral. Ya saben, si alguien quiere consultar con la doctora, quieren que conoce muchas cosas en tema de neurodesarrollo, nutrición y pediatría, pues va a estar en Yarumal o en el Carmen de Iboral en el Centro Médico Integral. Muchas gracias, bien atentos para el próximo programa. Un saludito y Dios los bendiga.